Hola, mi nombre es AJ y en este video vamos a ver un ejemplo del método de ordenamiento o como todos le llaman, método burbuja. Muy bien, ya tengo mi proyecto y a mi proyecto lo llamé método de ordenamiento. Ahora dentro de la clase voy a crear un método de tipo private que será de tipo arreglo entero llamado ordenar burbuja. Y dentro de los paréntesis del método declaramos un arreglo de tipo entero llamado n, y dentro del método declaramos dos variables de tipo entero temporal y una variable llamada t. A la variable t le asignamos el arreglo n y colocamos punto y colocamos el método len para obtener la longitud del arreglo. Esto significa que dependiendo de los datos que estén almacenados en el arreglo n, con el método len obtenemos la longitud de esos datos almacenados en el arreglo n. Y cuando obtengamos la longitud del arreglo, o sea la cantidad de datos que hay almacenado en el arreglo, lo almacenamos en la variable t de tipo entero. Ahora vamos a declarar un ciclo for Muy bien, dentro de los paréntesis del ciclo for tenemos la variable i de tipo entero y la inicializamos con el valor 1. Y tenemos la siguiente condición de la variable i. Si la variable i es menor que 10, pero en vez del valor de 10 colocamos la variable t, y la variable i se incrementará en 1 cada vez que este ciclo for se esté ejecutando. Bien, esto significa que dependiendo el dato que esté almacenado en la variable t, será la cantidad de veces que se ejecutará este ciclo for. Y este ciclo for se empezará a ejecutar del primer valor, que es el valor 1, hasta el valor que esté almacenado en la variable t. Ahora dentro de este ciclo for vamos a crear otro ciclo for. Muy bien, a la variable j de tipo entero le asignamos la variable t menos 1. Esto quiere decir que dependiendo del valor que esté almacenado en la variable t, le vamos a restar un valor a ese dato. Por ejemplo, si en la variable t se encuentra el valor de 5, esto quiere decir que le eliminamos un valor a ese dato y la variable t va a quedar en valor de 4. Ahora, a la variable j le hacemos la siguiente comparación. Si la variable j es mayor e igual a la variable i del primer ciclo for, y a la variable j la decrementamos. Bien, el primer ciclo for lo ocuparemos para recorrer todos los datos que estén almacenados en el arreglo, y el segundo ciclo for lo vamos a ocupar para poder ordenar los datos que estén almacenados en el arreglo de tipo entero, o sea, ordenarlos de menor a mayor. Dentro del segundo ciclo for vamos a crear una condición donde vamos a evaluar el arreglo n. Dentro de los corchetes colocamos la variable j y hacemos la siguiente comparación. Colocando nuevamente el arreglo n
y dentro de los corchetes colocando la variable j del segundo ciclo for menos 1. Bien, hacemos la siguiente comparación del arreglo n. Si el dato que está almacenado en el arreglo n y dependiendo a la posición de la variable j, si el dato es menor al dato que está almacenado en el arreglo n, dependiendo a la posición de la variable j del segundo ciclo for, pero menos 1. O sea que si en la variable j se encuentra el valor de 4, a ese valor de 4 le vamos a restar menos 1, quedando la variable j en el valor de 3. Esto significa que evaluamos la posición número 3 con la siguiente posición del arreglo. Y si esta condición se cumple, ejecutamos lo siguiente. Colocamos la variable temp y le asignamos el arreglo n. Dentro de los corchetes colocamos la variable j. Esto quiere decir que el dato que esté almacenado en el arreglo n, dependiendo de la posición del ciclo for, lo almacenamos temporalmente en la variable temp. Ahora nuevamente colocamos el arreglo n dentro de los corchetes, la variable j, le asignamos nuevamente el arreglo n, dentro de los corchetes la variable j menos 1. Muy bien, el dato que esté almacenado en el arreglo n y dependiendo a la posición de la variable j menos 1 y a la posición que esté almacenada en la variable j le restamos un valor. Ahora con esa nueva posición en el arreglo, ese dato que está almacenado en esa posición lo almacenamos en el arreglo n y dependiendo a la posición que esté recorriendo la variable j. Y nuevamente colocamos el arreglo n, la variable j menos 1 y le asignamos la variable temp. El dato que esté almacenado en la variable temporal se va a almacenar ahora en el arreglo n dependiendo la posición que está recorriendo el ciclo for y a esa posición le restamos menos 1. Ahora este dato que está almacenado en esta variable se almacenará en esa posición de ese arreglo. Muy bien, ahora fuera de los ciclos for colocamos un return y retornamos el arreglo n. Muy bien, ya tenemos nuestro método burbuja donde vamos a ordenar valores de tipo numérico. Y en la forma que vamos a ordenar estos valores numéricos será de menor a mayor. Ahora dentro del método main colocamos el nombre de esta clase y hay que crear un objeto de esta clase. Ahora voy a crear un arreglo y a este arreglo le asigné los siguientes valores. Voy a crear otro nuevo arreglo llamado A y le voy a asignar el objeto que hemos creado de la clase métodos de ordenamiento. Voy a colocar punto y mando a llamar al método ordenar burbuja. Y dentro de los paréntesis he colocado el arreglo de tipo entero llamado n. Arreglo que contiene los siguientes datos. Y estos datos se los estamos pasando al método llamado ordenar burbuja. Y con el siguiente
arreglo que está dentro de los paréntesis de este método, capturamos esos valores y esos valores los vamos a utilizar dentro del método para poder ordenar esos valores numéricos de menor a mayor. Ahora voy a crear un ciclo for. Aquí en el valor de 10 voy a colocar el arreglo A, ya que el arreglo A está almacenando los datos que estamos obteniendo del método ordenar burbuja. Ahora al arreglo A le voy a colocar punto y voy a colocar el método len para obtener la longitud de esos datos. Y dentro del ciclo for voy a colocar el siguiente mensaje para imprimir los datos que están almacenados en el arreglo A y dependiendo a la posición que está recorriendo el ciclo for con la variable i. De esta forma podré imprimir todos los datos que están almacenados en el arreglo A que estamos obteniendo del método ordenar burbuja. Muy bien, ahora para observar el comportamiento de nuestra aplicación, depuramos la aplicación presionando F7. Muy bien, para seguir depurando nuestra aplicación, seguimos presionando F7. Muy bien, entramos a la clase método de ordenamiento. Obtenemos todos los datos del arreglo n. Le pasamos esos datos al método ordenar burbuja. Correcto, entramos al método ordenar burbuja, donde vamos a obtener la longitud de los datos que estén almacenados en el arreglo, o sea, la cantidad de datos que estén almacenados en el arreglo n. Y el valor que obtuvimos es el valor de 5. Como pueden observar aquí en la ventana de variables locales, podemos observar que la variable t contiene el valor de 5. O sea que en el arreglo n hay 5 datos de tipo entero. Ahora evaluamos el ciclo for, que este ciclo for empieza a ejecutarse desde el valor 1 y si el dato que está almacenado en la variable i es menor al dato que está almacenado en la variable t, se ejecutará todo lo que esté dentro del ciclo for, o sea, el siguiente ciclo for. Muy bien, donde el dato que está almacenado en la variable j es el valor de 4, ya que le estamos asignando la variable t, y como la variable t contiene la longitud del arreglo n y la longitud de ese arreglo es el valor de 5, pero como a esta variable t le estamos restando un valor, esto significa que el valor de 5 se le restó un valor y queda en valor de 4, y ese valor se almacena en la variable j. Ahora comparamos el dato que está almacenado en la variable j. Si el dato que está almacenado en la variable j es mayor e igual al dato que está almacenado en la variable i del primer ciclo for, se ejecutará todo lo que esté dentro del ciclo for. Y a este ciclo for le colocamos la variable j y la decrementamos en 1. Muy bien, ahora vamos a evaluar la siguiente condición. F7. Muy bien, entramos a la condición, ya que el dato que está almacenado en el arreglo n y dependiendo de la posición de la variable j, que la variable j contiene el valor de 4, o sea, la posición 4 del arreglo, y en la posición 4 del arreglo se encuentra el valor de 6, y a este valor lo vamos a comparar con el siguiente dato. Si el valor de 6 es menor
que el dato que está almacenado en el arreglo n, y dependiendo la posición de la variable j, que en este caso contiene el valor de 4, pero a este valor le restamos menos 1. Esto significa que en la variable j ahora está el valor de 3, o sea, la posición número 3. Y en la posición número 3 del arreglo está el valor de 8. Y como el valor de 6 sí es menor que el valor de 8, entramos a esa condición. Donde el valor que está almacenado en la posición número 4, o sea, el valor de 6 se va a almacenar temporalmente en la variable ten. Como pueden observar en la ventana de variables locales tenemos la variable ten que contiene almacenado el valor de 6. Ahora el dato que está almacenado en la posición número 3 del arreglo n se lo vamos a asignar a la posición número 4 del arreglo n. Como pueden observar ahora el valor de 8 está almacenado en la posición número 4. Y en la posición número 3 todavía tenemos el valor de 8. Presionamos F7. Ahora, el dato que estaba almacenado en la variable ten se va a almacenar en la posición número 3 del arreglo n. Esto significa que el valor de 6 se almacenó en la posición número 3 del arreglo. Muy bien, el valor de 6 está almacenado en la posición número 3 del arreglo. Muy bien, de esta forma estamos ordenando los valores numéricos de menor a mayor. Ahora nuevamente entramos al segundo ciclo for. Ahora hacemos la siguiente comparación, donde vamos a evaluar el dato que esté almacenado en la posición número 3 del arreglo, si es menor al dato que esté almacenado en la posición número 2 del arreglo. Si el dato que está almacenado en la posición número 3 del arreglo es menor que el dato que está almacenado en la posición número 2 del arreglo, que en este caso es el valor de 2, se cumpliría esa condición, pero como el valor de 6 no es menor que el valor de 2, por eso no entramos a la condición, sino que nuevamente ejecutamos el ciclo for. Bien, hacemos nuevamente la comparación. Correcto, esta vez sí entramos a la condición, ya que el dato que está almacenado en el arreglo y en la posición número 2 es menor al dato que está almacenado en la posición número 1 del arreglo, que en este caso en la posición número 1 está el valor de 3, y es correcto, ya que el valor de 2 es menor que el valor de 3. Por eso entramos a la condición y nuevamente hacemos la siguiente operación. Ahora hacemos el return de todos los datos que estén almacenados en el arreglo n. Ya todos los datos ordenados de menor a mayor. Ahora con el siguiente ciclo for imprimimos esos datos. Muy bien, y por la consola me está mostrando los siguientes datos, ordenados
de menor a mayor, desde el valor 1 hasta el valor 8. Bueno amigos, ya hemos creado un pequeño ejemplo del método burbuja, donde podemos ordenar valores numéricos de menor a mayor. Espero que este video les sea de mucha utilidad y nos vemos hasta la próxima. Y no olviden suscribirse y que Dios les bendiga. Bye.